En esta mañana retomamos la serie que venimos trabajando ya desde hace 2 meses aproximadamente, Habilidades para la vida. Como decimos cada domingo, esto lo tomamos de un documento de la UNESCO, preocupada desde hace ya bastante tiempo por desarrollar en materia educativa contenidos, temas que tengan que ver con necesidades puntuales que tenemos hoy como sociedad, como personas, como comunidad. Y como anticipé hace un ratito, hoy nos toca hablar del pensamiento creativo, ¿sí? Y desde nuestra mirada espiritual lo que agregamos a este tema sería imaginando en esta mañana todo lo que Dios puede hacer en medio nuestro. Pensamiento creativo. Obviamente la primera pregunta que se me ocurre para plantear es cómo nos sentimos cada uno de nosotros con el tema de la creatividad. Pensamos que somos creativos, más o menos, un poquitito, a veces sí, a veces no. Bueno, hoy tenemos muy buenas noticias, muy buenas noticias que vienen del Evangelio, y nos van a permitir trabajar este tema de una manera muy profunda y muy significativa. Lo primero que quiero afirmar, casi como una definición teológica, es que la intuición, la fantasía, la imaginación, la creatividad son regalos de Dios a la humanidad, a todos nosotros, y son expresiones de la gracia común que Dios nos ha dado a todos los seres humanos por el simple hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo primero que se me ocurría, ¿no?, en términos de ejemplos, ¿sí? Tengo 2 ejemplos para disparar la reflexión en esta mañana. Un tal Tolkien, no sé si lo conocen, un tal Lewis, ¿sí? No sé si han leído algo de estos autores, clásicos universales de la literatura mundial, podríamos decir, bestsellers, ¿sí? Cualquiera de ellos. Cristianos, ambos, cada uno con su propia confesión, denominación religiosa, ¿sí? Uno que escribe El Señor de los Anillos, ¿no? Tremenda, ¿no? La creatividad puesta ahí. Otro que escribe las Crónicas de Narnia, ¿no? Entre muchísimas otras cosas más, incluso Lewis, textos de teología, no solamente textos que tienen que ver con la ficción, con el arte, ¿sí?, con la poesía. Así que yo pensaba en esto, ¿no? Cuando uno piensa el tema de la creatividad, primera reflexión, qué poco hablamos los cristianos de ser creativos, ¿sí? De romper un poco los moldes, de salirnos de aquello que es un pensamiento clásico, ortodoxo, tradicional, liberarnos y empezar a descubrir la potencialidad creativa de Dios en cada uno de nosotros. Estos 2 escritores creo que son un ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno empieza a pensar creativamente. Antes de meterme en el texto bíblico, fundamentalmente en el texto de Éxodo, que es donde más vamos a reflexionar esta mañana, creo que es importante que cuando pensemos en la creatividad, pensemos en la originalidad. Esto está directamente ligado a la creatividad. Pensemos en la flexibilidad mental, cognitiva, para deshacernos de algunas estructuras, ¿sí?, para pensar de un modo diferente. Pensemos también en la imaginación constructiva, ¿no? Hay imaginación que a veces nos hace volar, nos perdemos, ¿sí?, no nos lleva a ningún lado. Bueno, hay otro tipo de imaginación que cuando uno la puede relacionar con otros contenidos, con otras experiencias, con otras cosas, se transforma en un factor constructivo muy, pero muy potente, ¿no? Y empezamos a soñar y empezamos a imaginar cosas que nos permiten ver que de la mano de Dios, obviamente, podemos construir realidades muy distintas a las que no nos gustan en el día de hoy. Y después, por último, pensaba en el pensamiento divergente, no para meternos más desde el lado de las neurociencias, ahora nos metemos de lleno en el texto bíblico, ¿sí? Pero pensar en estas características como características que nos permiten potenciar y desarrollar la creatividad que está presente en cada uno de nosotros. Y ya acá hago una definición personal, personal que tiene que ver con vos, con mi propia persona, con esta comunidad espiritual. Hay algo de lo creativo en cada uno
de nosotros. El problema es que a veces no conectamos con eso, no nos damos cuenta, o simplemente a veces no lo desarrollamos, no lo trabajamos, ¿sí? Entonces, yo en esta mañana quisiera que hagamos un ejercicio muy simple, que es empezar a mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Que puedan observar las columnas, que puedan observar las luces, ¿sí? Que puedan observar cada uno de los detalles arquitectónicos que tiene esta obra de arte, que podemos decir que es este templo, que es esta iglesia. Podemos ver cada uno de los vitrales, ¿no? Y aparte, comentarles que cada uno de estos vitrales comparte una historia bíblica, una historia espiritual. Hay un contenido muy profundo, expresado artísticamente y creativamente, ¿no? Si uno mira aquí adelante, bueno, tenemos el águila, el bautisterio, ¿sí? El rosetón, las placas, cada una de estas 5 placas que también cuenta algo de nuestra teología, de nuestra historia, de nuestras creencias, ¿sí? ¿Y por qué pienso en esto? Aprovechar este espacio para conectarnos con la creatividad de Dios. Básicamente porque el texto que hemos leído de Éxodo 35 es exactamente lo mismo que estamos viendo en el día de hoy, proyectado hace 2500 años atrás. En un momento de su travesía por el desierto, el pueblo de Israel recibe la llamada de Dios, ¿sí? El mandato de Dios de empezar a construir un santuario, empezar a construir elementos litúrgicos, ¿sí? Y es ahí donde podemos ver que toda la creatividad de Dios, que toda la creatividad del pueblo de Dios se termina plasmando en un diseño que es lo que después se conoció como el santuario en medio del desierto, el arca del pacto, ¿sí? O simplemente como algunos de nosotros lo conocimos desde la infancia, el tabernáculo de Israel en medio del desierto. Entonces, yo a partir de este texto, muy rápidamente en esta mañana quisiera compartir 5 principios espirituales, teológicos, que justamente conectan la creatividad con la espiritualidad, ¿sí? Y en la medida que podamos trabajar esto, bueno, me parece que hay un desafío enorme de parte de Dios para todos nosotros, que es cómo podemos, en este pleno siglo XXI, ser creativos para compartir la gracia, el mensaje y el amor de Dios en medio de este contexto, ¿sí? La reflexión final tiene que ver con eso, cómo potenciamos, cómo exploramos, cómo sacamos, ¿sí? Esa creatividad que Dios puso en cada uno de nosotros. Así que lo primero que quiero compartir en esta mañana es una definición casi de lo divino, una definición de Dios, aunque no podemos definir a Dios, ¿sí? Y tiene que ver con pensar que la obra de Dios requiere siempre y en cada momento de la historia de creatividad. Siempre. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios es un montón de cosas y en medio de todas esas cosas que es, ¿sí? De esas infinitas cosas que es sobre todas las cosas un ser creativo por excelencia. ¿De dónde tomo esto? Bueno, yo creo que podríamos recorrer toda la Biblia, no nos da el tiempo en esta mañana, pero hay pasajes de Génesis, y yo diría que todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Ya que hablamos de Tolkien y de gente que imaginó, el libro de Apocalipsis es una obra creativa que no es producto de Juan, es producto de la revelación de parte de Dios que recibe Juan, y creo que cuando uno lee el texto de Apocalipsis ve que es claramente muy distinto a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Hebreos, porque ahí se plasma una revelación espiritual que tiene un contenido artesanal, creativo, artístico, ¿sí? Teológico, y habla de esta creatividad de Dios para comunicar verdades muy profundas y muy significativas. Si nos vamos al otro punto de la Biblia, Génesis, hay algo que muchas veces no se comenta, no se comparte, que no se sabe, que tiene que ver con la creación del ser humano por parte de Dios. Y dice Génesis 2, versículo 7, Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, ¿no? Y después el texto sigue, lo conocemos mucho. Yo quisiera que pensemos en esta palabra formar, formar. Es en hebreo la palabra yazar, ¿sí?
¿Qué es la palabra yazar en todo el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea? Es la tarea del alfarero, como un artesano, como un artista, modelando su vasija de cerámica, de barro. En este caso, Dios toma el polvo de la tierra, lo modela de tal manera, sopla su aliento de vida y teológicamente surgimos los seres humanos como especie creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 2.7? Bueno, nos dice que Dios es un artista, es un artesano, es un ser creativo por excelencia, ¿sí? Así que eso es lo primero, ¿eh? Dios es un ser creativo. La obra de Dios, en cualquier momento de la historia, requiere de esa creatividad de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Lo segundo, y esto me parece que es muy importante en el día de hoy, en una sociedad que muchas veces peca de individualismo, ¿sí? De egoísmo, de querer hacer todo solos. Bueno, yo creo que Éxodo 35 nos muestra de una manera muy, muy precisa, con algunos pasajes que no hemos leído porque no podíamos leer todo el capítulo, ¿sí? Que la creatividad en términos espirituales, como se la define en la Biblia, como la pensamos en teología, es una construcción colectiva. No depende de la capacidad de un genio, ¿sí? De alguien muy inteligente, de alguien muy disruptivo. No, creo que el texto de Éxodo 35 nos muestra que somos más creativos cuando tenemos la capacidad de trabajar juntos y en armonía unos con otros. Fíjense lo que dice el texto, versículo 10. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y poner en marcha la obra que Dios nos ha encomendado. Versículo 25, y esto lo destaco mucho, ¿sí? Dice, las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana color azul, carmesí o escarlata que habían torcido, la tela de lino, ¿sí? Después dice, otras mujeres que conocían muy bien el oficio se sintieron movidas a hacerlo, a trabajar juntas, torcieron el hilo de pelo de cabra, ¿sí? Y después sigue, ¿no? El pasaje, versículo 27 dice, los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas, ¿no? Dice, también llevaron especias, aceite de olivo para el alumbrado, el aceite de la unción, el incienso aromático. Y lo que destaco es esto, ¿no? Dice, todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, al mismo nivel, ¿sí? No hay ninguna diferenciación acá, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés había mandado hacer. Y después el versículo 34 agrega un pequeño detalle que me parece fundamental en medio de todo esto. Dice, Dios le ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que la creatividad tiene que ver con una construcción social, conjunta, comunitaria? Bueno, básicamente porque acá vemos que hay gente que recibe un don de parte de Dios de poder enseñar a otros lo que sabe, lo que recibió, ¿sí? Y en este caso, bueno, estos artistas, estos artesanos, tenían que transmitir su creatividad a otros para que puedan aprender, para que puedan desarrollar sus dones, para que juntos se pueda crecer, ¿sí? Se pueda desarrollar este santuario tan creativo que Dios estaba pensando en medio del desierto, ¿sí? Y la verdad es que creo que me parece que es muy importante que entendamos que todos tenemos algo para enseñar, ¿sí? Y que todos tenemos algo para aprender, ¿no? Y esto ya ni siquiera lo digo como pastor, lo digo como docente. Está bien que estoy todo el día en un aula tratando de enseñar. Tengo más de 38 años de aula. Y créanme que sigo, me veo obligado, ¿no? Profesionalmente a seguir aprendiendo de mis estudiantes, de mis colegas, de los cambios que nos tocan vivir, ¿sí? Entonces, la creatividad se recibe de Dios, se enseña, se desarrolla, se aprende, se contagia, y esto tiene que ver con una construcción comunitaria entre todos.
Aparte, el texto deja muy en claro que hay una tarea y un compromiso que requiere absolutamente de todos los que sienten que tienen algo para dar. Comentario al pie de página. El pueblo de Israel venía de años y años de esclavitud, ¿sí? Más de 400 años. Venía de un tránsito bastante difícil por el desierto, ¿sí? Yo creo que cualquiera de estas personas hubiese pensado, no, yo me guardo lo que tengo, cuido lo mío, no sé cómo sigue la cosa, sé que venimos mal, no sé si la cosa va a mejorar, ¿sí? Hay promesas, pero la realidad es que seguimos en medio del desierto, ¿no? Y no sabemos cómo sigue la cosa. Mejor me cuido, guardo lo mío, ¿no? Y el texto nos muestra que todos tenían un espíritu de entrega, de dar, de compartir lo que cada uno tenía. En algunos casos eran habilidades, ¿sí? En otros casos eran recursos, en otros casos era tiempo, ¿sí? En otros casos eran ideas, pero todos tenían algo para dar. Así que me parece que este es un tema fundamental, ¿eh? Si queremos ser una comunidad creativa en medio de este siglo XXI tan difícil, tenemos que tomar conciencia que todos los que estamos acá, las personas que nos siguen por streaming, ¿sí? Las personas que nos visitan, que recién empiezan a conocer esta comunidad, bueno, por algo estamos acá, ¿eh? Por algo estamos acá, por alguien estamos acá. Y creo que todos, sea poquitito o sea mucho, algo para ofrecer tenemos, ¿eh? Y en la medida que cada uno pueda potenciar y sacar eso, bueno, creo que lo que Dios va a hacer en medio nuestro es espectacular, ¿eh? Milagroso, ¿sí? Al final vamos a conectar un poquitito con esto. Lo tercero, porque veo que el tiempo me corre, ¿eh? Y no es creativo el tiempo, no lo podemos estirar, ¿sí? Pensar que nuestra creatividad viene de Dios, ¿eh? Dios nos hizo a nosotros seres creativos y Dios nos inspira, nos renueva, ¿sí? Nos muestra, nos guía la mejor manera, la manera más sabia, más creativa de hacer las cosas, ¿sí? Creo que es muy importante que podamos pensar que la creatividad viene de Dios, es un regalo de Dios. El hecho de que seamos parecidos a Dios nos hace que si Dios es un ser creativo por excelencia, nosotros como seres humanos también lo somos, ¿sí? Y aparte de todo esto, si dudamos o si no tenemos mucha confianza en nosotros mismos, bueno, fíjense lo que dice el versículo 31 de Éxodo 35. Dios lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que podamos entender esto, ¿no? El Espíritu de Dios es un espíritu creativo, que nos sorprende permanentemente, ¿sí? Que nos muestra que los límites espirituales son infinitos, o sea, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos pueda condicionar en la medida que uno conecte con el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Y fíjense las palabras, ¿no? O sea, habla de sabiduría, habla de inteligencia, ¿no? Y habla de capacidad creativa. Y yo creo que hoy, más que nunca, la humanidad está necesitando la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios y la capacidad creativa, espiritual de Dios para resolver todos los problemas tan complejos que tenemos que resolver. Es más, diría que si no conectamos con esto, como humanidad, estamos muy, pero muy complicados, ¿sí? ¿Y cuál es la buena noticia en esta mañana? Bueno, básicamente que Dios pone en nosotros su espíritu, su inteligencia, su sabiduría, su creatividad, para que podamos construir una iglesia que responda a esta creatividad de Dios. ¿Para qué? Para que todos aquellos que son parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Del AMBA, de este país, del mundo, puedan conocer un Dios que hace la diferencia, que cambia las cosas que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, podemos cambiar, ¿sí? Y yo acá quisiera mencionar varias cosas, ¿no? Pero realmente no nos da el tiempo. Lo único que quisiera que pensemos es en Efesios 2:10 y hacer una pequeña nota teológica de pie de página.
Nuestra identidad está atravesada por la creatividad de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, ¿no? Una palabra que es difícil de traducir, difícil de entender, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué significa la palabra hechura? Es una palabra que viene de poiesis, ¿no? El griego poiesis, de ahí deriva la palabra poema, y es una palabra que si uno sale de la literalidad, que a veces uno busca construir en la interpretación del texto bíblico, si uno es generoso con la traducción de este término, bueno, estamos hablando de que algunas versiones, por ejemplo, pueden traducir somos la obra de arte de Dios, en vez de somos hechura de Dios, que nos dice poquitito, como que esconde mucho significado teológico atrás de esa afirmación. Así que yo no sé cómo cada uno se piensa a sí mismo. La realidad es que nuestra identidad, lo que nosotros somos como personas, bíblicamente tiene que ver con que somos la obra de arte maestra de Dios, ¿sí? Claramente eso mejora nuestra autoestima, mejora nuestra identidad, mejora nuestra salud mental, mejora nuestra esperanza, mejora absolutamente todo, todo, ¿sí? Ahora, siendo este poema de Dios, hay algo que no quisiera dejar pasar en esta mañana, ¿sí? Y acá quizás me pongo más en una cuestión de psicólogo, de profesional. Somos poema de Dios, por un lado, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos la mente de Dios, tenemos el cerebro más desarrollado, más evolucionado, más complejo de las especies animales vivas, ¿sí? Que aún existen en el planeta Tierra. ¿Y qué quiero decir con esto? Dios nos dio un cerebro que tiene componentes emocionales, intelectuales, cognitivos, creativos, imaginativos, ¿sí? Para que podamos expresar y desarrollar esa creatividad de Dios que no solamente tenemos, que somos cada uno de nosotros. Quizás en algún momento las ciencias dijeron, hemisferio izquierdo hace una cosa, hemisferio derecho hace otra, ¿no? Y es cierto, hay bastante de eso. Las neurociencias, desde un sentido científico mucho más contemporáneo, más avanzado, dice, si queremos ser creativos, tenemos que poner en marcha y articular todo nuestro cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, nuestra capacidad de imaginar, de pensar, de soñar, la fe, la esperanza, ¿sí? La inteligencia, en manos de Dios. Y cuando todo eso trabaja junto y de manera sincronizada, la creatividad sale de una manera excepcional, ¿sí? Que nos sorprende, y a partir de ahí podemos usar todo el cerebro que Dios nos dio de una manera creativa, ¿sí? Se aprende todo esto, se aprende. Hay personas que tenemos más tendencia a ser lógicos, racionales, hay personas que tienen tendencia a ser más intuitivos, ¿sí? Ir más por lo creativo, por la fantasía. Bueno, si logramos potenciar las dos cosas con el Espíritu de Dios, no hay nada, absolutamente nada, que pueda frenar el potencial de esa creatividad, ¿sí? Bien, por último, creo que la creatividad es integral. Cuando uno recorre todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, creo que no nos quedan dudas, si bien este pasaje habla mucho del arte, de lo artesanal, de lo artístico, que Dios nos ha dado creatividad para que seamos creativos en la política, en la teología, ¿sí? En la educación, en la crianza de nuestros hijos. En cada una de las cosas que hacemos tenemos a disposición esa creatividad de Dios que simplemente tenemos que conectar, tenemos que tomar, tenemos que explorar, y en la medida que lo podamos potenciar, podemos bendecir todas y cada una de las esferas de la vida, que es ni más ni menos que dar forma, avanzar, cumplir con esto que en teología reformada llamamos el mandato cultural que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Vivir nuestra fe de tal manera que podamos acercarnos a la cultura, al arte, a las ciencias, a la tecnología, a la fe, con la creatividad de Dios para construir un mundo y una sociedad un poquitito mejor
que lo que tenemos hoy. Termino con esto. Creo que la creatividad y la generosidad, y quizás este sea el punto más difícil en esta mañana, creatividad y generosidad siempre van de la mano. Siempre. En toda la Biblia, ¿sí? Jesús fue muy creativo, tremendamente creativo en sus enseñanzas, en sus discursos, en su sabiduría, pero él vino y entregó toda su vida por cada uno de nosotros. Sin ese acto de generosidad, la creatividad hubiese quedado abajo de la alfombra, ¿sí? Hubiese sido un gran rabino más dentro de todos los grandes rabinos que ha tenido y que tiene la historia hebraica, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Bueno, Dios en Jesucristo se entregó a sí mismo, dio todo lo que tenía para dar, y eso hizo que su creatividad nos dé vida, nos salve, nos restaure y también nos haga seres creativos a cada uno de nosotros. El texto que hemos leído, yo los invito a que en la semana puedan leer el capítulo 36, ¿sí? Que puedan seguir la lectura. Yo simplemente les voy a leer versículo 5, ¿sí? Los artesanos ya estaban trabajando en la construcción del santuario, estaban trabajando a pleno, no daban abasto con la tarea, estaban todo el día trabajando, y hay un momento en el cual frenan la tarea, van al encuentro de Moisés y le dicen lo siguiente: la gente que vos convocaste, el pueblo en medio del desierto, está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó que todos nosotros podamos hacer. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Todos daban algo: tiempo, lana, metales, ¿sí? Creatividad, ideas. Y llega un momento que habían dado tanto, que es como que estaban inundados de cosas, no podían trabajar, ¿sí? Por el desorden que eso generaba, y le tienen que decir a Moisés: Moisés, anda a decir al pueblo que no ofrende más, por favor. Ahora, díganme si esto no es un milagro en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Bueno, creo que ese milagro puede suceder hoy, aquí y ahora, en medio nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque creo que nuestra condición es quizás un poquitito mejor que la que tenían los israelitas en el desierto, ¿sí? Quizás alguno puede decir: sí, esto para mí es un desierto, la estoy pasando muy mal. Bueno, depende con qué uno elija compararse, ¿sí? Siempre, en definitiva, es un tema de con qué me comparo, ¿no? Y si nos comparamos con los israelitas, bueno, creo que definitivamente nosotros estamos un poco mejor que ellos, ¿sí? Por un montón de cosas, por un montón de cosas. Simplemente la reflexión en esta mañana es invitarnos unos a otros a pensar que la creatividad requiere de la generosidad, y la generosidad por sí misma tampoco alcanza. Necesitamos ideas creativas, proyectos creativos, mentes creativas que nos ayuden a aprovechar los recursos, a gestionar los proyectos, a soñar en grande, sabiendo, teniendo la certeza espiritual que cuando todos ponemos lo nuestro, Dios pone lo suyo, y ahí sucede la gran diferencia, ¿sí? Así que me gustaría que pensemos en esto en esta mañana, ¿sí? Que nos tomemos un segundo, 10 segundos, para imaginar y soñar qué puede hacer Dios en este tiempo, en los próximos años, en medio de esta comunidad, con el aporte poquitito, mucho, muchísimo, de cada uno de nosotros. ¿Qué podría hacer Dios en medio nuestro? Creo que cosas milagrosas, Creo que cosas milagrosas, porque siempre, siempre lo que Dios hace es un verdadero milagro, ¿sí? Y yo pienso en esto, ¿no? ¿Qué puede hacer Dios en medio de esta comunidad si somos generosos y creativos? Todo esto que vemos a nuestro alrededor viene del año 1884, 1880, 1881, 82, 83, 84. Piensen lo que Dios ha hecho, ¿sí? Que esta gente que ha creado todo esto, ¿sí? No llegó a ver, después de 200 años, una iglesia como la que tenemos hoy, ¿sí? Dios ya lo sabía.
Por eso que Dios puso todo lo que tenía que poner. Pero hubo gente de fe que sin ver, que sin saber, simplemente con imaginar, bueno, empezó a soñar todo esto, empezó a construir todo esto, y hoy nosotros disfrutamos todo esto que hemos recibido. ¿Qué será lo que Dios tiene para hacer con cada uno de nosotros en los próximos años y de aquí hasta la eternidad? Bueno, creo que no hay límite, creo que no hay límite. El límite lo ponemos cada uno de nosotros, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Si salimos de ese límite, Dios nos va a sorprender día a día porque siempre va varios pasos delante nuestro, ¿sí? Así que quisiera terminar leyendo Efesios 3:20. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.